El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La bomba. La plena. La cáscara. Y todo el sabor y el origen de los ritmos que bailas están en Sabor Caribe. Un recorrido por los ingredientes de la melaza musical de los géneros de este fascinante lugar del continente. Con Javier Riveros, Guillermo Bustamante y Alix Trujillo. Sabor Caribe. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes de la emisora La Pedagógica Radio. Digo buenas noches porque recibí hace poco un mensaje de Francia diciendo que qué buenos homenajes que le estamos haciendo a Celia Cruz. Solamente para recordar, le hemos hecho diferentes especiales en 100 años de nacimiento a Celia Cruz. Uno de ellos fue las primeras grabaciones que hizo ella, que habíamos dicho que habían sido con las Mulatas de Fuego allá en Venezuela. Bueno. Después le hicimos otro especial, que era la primera producción que hizo con Tito Puentes. Luego le hicimos con duetos y también hicimos una producción de solo grabaciones con la Fania, pero hechas en vivo. Pues hoy traíamos ese especial que le teníamos guardado y que lo teníamos prometido, que era canciones durante los 15 años en los que estuvo con la Sonora Matancera. Profesor Guillermo, hoy nos acompañan estudiantes y además tenemos una invitada especial, que es la profesora Jimena, que nos ha escuchado haciéndole estos homenajes a Celia Cruz y dijo, yo voy a hablar también de Celia Cruz. Bienvenida, profesora Jimena. Muchas gracias, colegas queridos y estudiantes. Feliz de estar acá, recordando a Alex. Cuando entré a la sala, lo primero que se me vino a la mente fue el encuentro de nuestro amigo que está aquí. Y hubiese estado feliz porque le gustaba, además, le gustaba hablar con Jimena, pero además le gustaba Celia Cruz. Esa era otra característica. Hoy nos acompaña Jason, Sofía Sánchez, Sofía Bareño. Profesor Guillermo. Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes, a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a nuestro ingeniero, Super Mario. Bienvenidos a Sabor Caribe. Bueno, la llegada de Celia a la Sonora Matancera yo creo que transformó esa orquesta. No obstante, pues sabemos que tiene más o menos 60, grabó más o menos con 60 músicos, pero efectivamente fue emblemática la presencia de Celia. Profesor Guillermo, déjeme interrumpirle un poquito y tal vez, no sé si preguntarle o usted me pueda dar respuesta, pero de todo lo que yo llevo, no he encontrado una voz, ahora a propósito que hablaba de Mirta, no he encontrado una voz ni siquiera parecida a Celia Cruz. Y se ha hablado mucho del reemplazo de Celia y nada. No se ha encontrado porque además, entre otras cosas, que yo le he seguido mucho la pista escuchando conciertos en vivo. A mí me sorprende que lo tengo también en el referente a Juan Luis Guerra, que son músicos que nunca se desafinan, ni así, le dicen, cántese algo con una... Nunca se desafinan. Ese era también justamente Celia Cruz. Ni siquiera para llamar un taxi en la calle. Nunca le escuché un error de afinación a la música de Celia, entonces... por eso estos homenajes tienen sentido, porque creo que no vamos a encontrar una persona con esas características y con ese vozarrón que tenía Celia. Continuemos. Bueno, en 1948 Celia llega a Venezuela. Lo que habíamos ya hablado un poco de esto, ¿no? Con las Mulatas de Fuego. Justo en ese momento ocurre el golpe de Estado contra el presidente Rómulo Gallegos y Celia debe quedarse en el país un tiempo. Aprovecha esta estancia forzada para grabar temas que luego serían sus primeras presentaciones internacionales, incluso sus primeras grabaciones en acetatos. Escuchemos de Lino Frías. Acuérdense que es un pianista que acompañó a la Sonora mucho tiempo. Además, el compositor el que usted va a presentar es compositor de esa obra, que esa le han hecho 10.000 versiones, todo el mundo la conoce, ¿no? Correcto.
y es del año de 1950. El tema Mata Ciguaraya, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Antes de entrar a la Sonora Matancera, Celia tuvo un sueño premonitorio. Se vio cantando en el Teatro Campo Amor junto a la orquesta. Años después, al debutar allí, dijo emocionada: Dios me lo puso acá, pero primero dormida. Profesora Jimena, déjeme hacerle una interrupción. Usted que es una consumada bailarina, ¿cuál es el tema que más ha bailado de Celia Cruz? ¿Podría uno decir? La vez pasada hicimos este ejercicio. ¿Cuál era el tema que más escuchaba uno de Celia Cruz? En el semillero lo hicimos y nos dio todo solamente 2 horas escuchando los temas que ellos habían escuchado. ¿Cuál es el tema que usted más? No, pero me la pone pesada. Me la pone difícil. Ahorita nos responde, entonces. Sí, mientras déjeme tanto, pensarlo no un sé si poco. conocí este que va a presentar, entonces mientras suena, ahorita nos cuenta cuál es el que más ha escuchado. Perfecto. O más bailado, ¿no? Escuchado es diferente. A mí hay unos que me gusta bailar de Celia Cruz. Por ejemplo, a mí Sopita en Botella, sí, es uno de los más conocidos, pero no sé por qué me gusta bailar de ese. Y además para improvisar, entonces a veces improviso en el piano, pero también para soltar el piano y ponerme a bailar, ese sería para mí uno de los clásicos. Para usted, profesor Guillermo. ¿También lo corché? No, sí, no, es muy complejo, pero por supuesto, Sopita en Botella y en todas las versiones, ¿no? En todas las versiones. La versión pero de yo Pacheco creo pensar es que a muy usted le chévere. gustaba especialmente el ritmo afro, de muchas grabaciones de afro. Pero para tocar, sí. Pero para tocar. No para bailar. Ahora sí, profesora Jimena. Bueno, pues ya que entramos en el tema, estoy recordando al Yerberito, Ah, Yerberito. porque antes de conocerlos a ustedes en esta lógica, recordé, y antes de conocer y recibir un regalo maravilloso que hizo Guillermo, que fue recoger a la Sonora, sobre todo a Celia, en 4 CDs, yo tengo un disco muy antiguo que seguramente dejó mi padre, y es ese, donde está el Yerberito. O sea, lo conozco y lo escucho hace mucho, me parece preciosa la canción. Vale. Bueno, pues escuchemos de Francisco Santana del año 1951 el tema Tatalibaba, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. La gran oportunidad llega en 1950. Mirta Silva, la voz femenina de la Sonora, regresa a Puerto Rico. La orquesta necesita reemplazo urgente. Y aparece Celia Cruz. Ella acude a la audición casi por compromiso, cumplir con esa cita y regresar rápido a clases. Recuerden que dicen regresar a clases porque ella ya era normalista, ya era profesora, entonces le habían insistido, entonces ya lo que dice, voy y presento eso y regreso a mis clases. Es por eso. Pero en 5 minutos, Rogelio Martínez la escucha y dice enérgico: ¡esa es! Escuchemos de Daniel Santos a Celia con Bienvenido Granda del año 1952 el tema El Pai y la Mai, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Así se convierte en la primera mujer negra de la agrupación, rompiendo un patrón de voces femeninas blancas que hasta entonces llevaban. Entonces el Caribe entraba por completo, con voz, con rostro y con sabor. Debuta el 3 de agosto de 1950. Ese mismo día conoce al trompetista Pedro Knight. Él intenta conquistarla desde el primer ensayo, pero Celia lo ignora durante varios meses para evitar problemas en la orquesta. Años después se casan y Knight se convierte en su manager y compañero de vida. Escuchemos de Ramón Cabrera el tema Tu Voz, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. El inicio no fue fácil. En las primeras presentaciones el público gritaba: «¡Queremos a Mirta Silva!». Pero Celia sonrió, cantó y resistió. En menos de un mes, ese mismo público la adoraba. Es decir, que la perseverancia ganó. Escuchemos de Mercedes Pedroso Ferrer, del año 1953, el tema Melao de Caña, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. El 15 de diciembre de 1950 graba sus primeras canciones con La Sonora. El éxito es inmediato. Interpreta merengues, mambos, chachachás, guarachas y guaguancós. Graba 188 temas y deja clásicos como Burundanga y El Yerbero Moderno. Burundanga le otorga su primer disco de oro en Nueva York en 1957. Escuchemos de José Claro Fumero a Celia con Laito Sureda del año 1954 el tema En el Bajío, acá en Sabor Caribe.
Sabor Caribe. La Sonora tenía reglas estrictas. Nada de improvisar, nada de cambiar arreglos, todo igual al disco. Pero Celia era todo lo contrario, pura chispa. Poco a poco metió sonidos improvisados, coros y exclamaciones, arreglos vocales repentinos rompiendo moldes. Ese propio sello sería esencial para su carrera posterior. Escuchemos de Néstor Mili Bustillo, del año 1955, el tema El Yerberito Moderno, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Durante esta etapa actúa también en el cine mexicano, en películas como Rincón Criollo y Una gallega en La Habana, ampliando su proyección continental. Escuchemos de Bienvenido Fabián, el año 1953, el tema Tuya y más que tuya, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Estamos escuchando temas con la Sonora Matancera y recuerden que el sello en el que esto está grabado durante todo el tiempo que estuvo Celia ahí fue el sello Zico. Ya hablamos también de que tenía una deuda con ese sello y cuando se fue cuando se fue de Cuba, le tocó en México hacer un ajuste pues para cumplir ese compromiso. Bueno, en 1960, durante una gira, la Sonora viaja a México. Celia no imagina que esa salida sería definitiva. Nunca vuelve a vivir en Cuba. Solo en 1990 regresa y pisa suelo cubano nuevamente y lo hace en la base naval de Guantánamo, o sea, no pisó realmente. No pisó, exacto. Bueno, cerca donde se creó el changüí, lo que dio origen a todo, que es ahí en Guantánamo, ¿no? No. Su lejanía marcaría su vida y su música. Escuchemos de Roberto Puentes a Celia con Carlos Argentino en el año 1956. El tema Mi amor, buenas noches, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. La fama continúa creciendo ahora desde Nueva York. Decide ampliar horizontes y cierra su ciclo con la Sonora Matancera y con el sello Zico. Décadas después, Estados Unidos honraría su legado con una estampilla postal, una reina en vida y memoria. Escuchemos a Abdón Senén del año 1957 el tema Sopita en botella, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. En giras, Celia se convertía en la madre del grupo. Cocinaba con gris y ropa vieja, lavaba ropa a algunos músicos y hasta curaba resacas. Tenía el alma de una maestra en el cuerpo de una estrella, decían. Y lo era, formada en la Escuela Normal para Maestros de La Habana, disciplinada, lectora y estudiosa toda su vida. Incluso cuando alguien escribía mal, ella corregía con cariño. Una vez le pidieron que no lo hiciera más y respondió, mi amor, si no te lo digo yo, ¿quién? Escuchemos de Roberto Puentes del año 1960 el tema Caramelos, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Con más de 80 álbumes, más de 20 discos de oro, 3 premios Grammy y 4 Latin Grammy, Celia Cruz se convirtió en símbolo universal. Nacida en Santos Suárez y despedida en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Su voz atravesó fronteras, ideologías y épocas. Hoy recordamos no solo a la estrella mundial, sino a la joven que soñó con cantar en el campo amor y lo logró, que rompió barreras raciales y musicales, que salió de Cuba sin saber, que transformó nostalgia y dolor en arte. Escuchemos de Miguel Matamoros del año 1962 el tema El que siembra su maíz, acá en Sabor Caribe. Sabor Caribe. Bueno, recordemos que le estamos haciendo un homenaje a Celia Cruz en sus 100 años de nacimiento, pero si ustedes se acuerdan, también en el año 1924 nace la Sonora Matancera y nace ahorita justamente de cabina estábamos hablando con el profesor Guillermo que aparecía con el nombre La Tuna Liberal, donde el grupo musical era guitarras, exclusivamente de guitarras, por eso se llamaba La Tuna Liberal. Pero claro, digamos, ese recorrido de esos 100 años, cumplió el año pasado, cumplió 100 años, decían que era la orquesta más antigua. Ese recorrido ha ido, digamos, en transformaciones también paralelo a las transformaciones de la música cubana, porque en comienzo eran quintetos, cuartetos, tríos. Acuérdense con el trío Matamoros, con mucha guitarra, que era lo que se... Después aparece con la marímbula también y con un instrumento que se llamaba
la botija, que era un poco la que reemplazó también el contrabajo. Después aparece la trompeta y ahí ya empezaron a llamarle sextetos. Y hay muchos sextetos digamos, en la conformación de la música cubana. Creo que fue el mayor desarrollo en la música cubana a través de sextetos. Después aparece un instrumento que es la trompeta y empiezan a llamarle septetos. Y luego dos trompetas que empiezan a llamarle sonora. Después aparece Benny Moré agregando más instrumentos, que es lo que le llamaban las bandas, por eso le llamaban la banda gigante de Benny Moré. Y después aparecieron conjuntos, orquestas y ya bandas grandes, ¿no? Entonces, digamos, ese origen, esa sonoridad la recogió todo el tiempo transformándose, pero siempre conservando esa sonoridad, que era lo que llamaba la Sonora Matancera. Pero hay un instrumento que siempre estuvo en la Sonora por mucho tiempo, que ahorita lo decía el profesor Guillermo, y es la guitarra. ¿Por qué? Porque el director era Rogelio Martínez, guitarrista. Los arreglos hacía los arreglos, y entonces la guitarra, aunque digamos, cuando aparecían en vivo, casi que uno ve en los conciertos en vivo, no era que tuviera una amplificación grande a esa guitarra, pero la guitarra daba esa característica y nunca la dejaron. Siempre él aparecía al frente con la guitarra. Entonces, pues, digamos, ese recorrido que estamos haciendo con la Sonora Matancera y especialmente con Celia Cruz, pues en esos 15 años que estuvo desde 1950 hasta 1965, que digamos este es el último, digamos, de temas como entre el 64 y el 65, de esa sonoridad que conservaba la Sonora Matancera y por supuesto con Celia Cruz. Después hubo un encuentro de la Sonora con Celia mucho después, cuando ya la Sonora no está grabando con Zico y tampoco está Celia con la Sonora, como en los años 90, más o menos se encontraron otra vez. De hecho, todavía hay vestigios, digamos, de la Sonora y suena todavía con esas, digamos, esa sonoridad que se conservaba desde el inicio. Ahora que yo estuve recientemente en Cuba, digamos, en el origen de la salsa, y ayer que estábamos mirando la película La Salsa Vive, y digamos se mencionan orquestas que son clásicas dentro del mundo de la salsa, como la Sonora Ponceña. Ellos para mí intentaron rescatar un poco a esa Sonora Matancera, pero ya no le ponían 2 trompetas, sino que le pusieron 3 trompetas y después le pusieron 4 trompetas, y ese fue como, digamos, lo que se estableció fuertísimo con la Sonora Ponceña, conservando, digamos, no quiero decir que es una copia, porque realmente no se habla de copias, sino de transformaciones, pero sí conservando eso que venía la Sonora Matancera. Entonces, son 100 años de la Sonora Matancera, y que de esos 100 años son 15 que lo hizo, digamos, representativo Celia Cruz, que es lo que venimos trayendo estos 100 años. Bueno, recordemos que también hoy nos acompañó Rodrigo, Sharik y Sebastián, que llegaron un poco tarde, pero ellos siempre cumplen la cita aquí en Sabor Caribe. Entonces, terminamos. No olviden que seguimos recibiendo sugerencias para mejorar el programa. Recuerden escribir al WhatsApp 315-349-6344 del maestro Javier Riveros. También recuerden descargar los podcasts por la pedagógica radio Voces y Sonidos que Enseñan y visitar todas nuestras redes sociales de Sabor Caribe. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, X y Spotify como Sabor Caribe UPN. Al igual, visitar nuestro blog saborcaribe-upn.blogspot.com y escribirnos por correo a saborcaribeupn@gmail.com. Transmitimos los viernes a las 6 p.m. y repetimos los domingos a mediodía en radio.upn.edu.co. Nos despedimos dando agradecimiento al equipo que hace posible la realización de este programa. En la dirección general, el profesor Alejandro Sepúlveda. En comunicaciones, Laura Chávez. En producción, Yolanda Barrantes, Diana Torres. Y en la grabación de nuestro programa, Super Mario Enríquez.
En Sabor Caribe tenemos una cita con los ritmos que nutren lo que somos. Programa Sabor Caribe de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan en nuestro masacote educativo. Hasta entonces. Y hasta aquí Sabor Caribe. Espere otra tertulia musical con los sabores que nos ponen a bailar. Sabor Caribe. Hasta entonces. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.